Estimados hermanos, soy Balmore Muñoz Arteaga y este es nuestro canal, este es nuestro punto de encuentro, al cual les doy una vez más la más cordial bienvenida. Uno de los ejemplos que tenemos los cristianos sobre lo que representa el compromiso cristiano, la radicalidad del compromiso cristiano, la tenemos sin duda en la santidad, un camino al cual todos estamos invitados. Pero en ese camino a la santidad hay momentos en los cuales el trecho se vuelve sumamente complejo, sumamente espinoso, al punto que nuestra propia vida puede correr peligro, puede correr riesgo mortal. Y que precisamente el abandono a esa fe, el abandono a ese amor, el abandono a esa verdad por los cuales nos haces transitar la santidad, las llevamos al extremo. Me refiero al caso de los mártires, ejemplos de virtud cristiana que va más allá de cualquier pensamiento racional, porque el mundo nos invita a protegernos. Sin embargo, el amor de Cristo nos invita no a descuidarnos, porque no se trata de eso, sino más bien un sentido de apertura tan radical que si en algunos casos es necesario o nos vemos acorralados con el enorme riesgo de perder la vida, pues no tengamos miedo, porque hay algo más allá de la muerte que nos espera y que precisamente hacia eso estamos apuntando. Pero no solamente el ejemplo de los mártires nos habla de estos aspectos sobrenaturales, sino que desde el punto de vista antropológico, y es la razón por la cual he preparado estos videos, ese sentido antropológico que hoy nos invita a comprendernos, a comprender al otro y a comprender la vida desde otra dimensión. Y no una dimensión desconocida para nosotros, pero sí una dimensión que hemos ido abandonando progresivamente, y es la dimensión del compromiso, de vivir radicalmente el compromiso con el amor, el compromiso con la justicia, el compromiso con la verdad, que no es otra cosa que caminar lo más cercano posible a Jesucristo. El mundo de hoy, este mundo que transitamos, parece no tanto darle la espalda a estos valores, porque obviamente eso implicaría el suicidio de la humanidad, pero sí podríamos denunciar que se están tomando atajos, incluso atajos fáciles, atajos superficiales, para comprender estos valores fundamentales como lo son el amor, la justicia y la verdad. Valores que han sido maquillados para poderlos transitar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de compromiso. Y la vida de Cristo y estos 4 ejemplos que quiero compartir con ustedes de martirio son un llamado sin duda a reflexionar nuestra vida y retomar un compromiso que nos va a llevar mucho más allá de un mundo justo, de un mundo de iguales para iguales. Estos videos los he hecho con esa intención, con la intención de que nos reflexionemos a la luz del ejemplo de estos 4 mártires. Por supuesto, antes de entrar en tema, antes de entrar a conocerlos, y por supuesto compartir con ustedes lo que significa el martirio desde la perspectiva cristiana, pues obviamente invitarlos a suscribirse al canal, a darle clic a la campanita y compartir el contenido. Esto es muy importante
para el crecimiento de este canal y para la propagación del mensaje que a través de este canal pretendo dar. Así que, sin más demora, vamos a lo que nos corresponde. El mártir es un signo del amor más grande, un testigo que se ha puesto en el seguimiento de Cristo hasta el don de la vida para atestiguar la verdad del Evangelio. Dentro de esta definición es posible reconocer algunos aspectos esenciales que constituyen y determinan la visión cristiana del martirio. Se pueden sintetizar de esta manera la perspectiva cristológica. El mártir sigue el ejemplo de Cristo, que dio la vida por sus hermanos como signo del amor más grande. La dimensión eclesial: sin la Iglesia no hay martirio. Si existen mártires, es porque participan totalmente de la naturaleza de la Iglesia, que lleva en sí misma impresa la forma Christi. El don de la vida como prueba absoluta y radical de un amor que sabe darse a todos en virtud de una convicción que es fe, la verdad del Evangelio. El mártir no muere por él mismo, sino porque quiere atestiguar, delante de quien lo persigue, la fe que tiene en el resucitado como verdad última del sentido de su existencia. El término mártir se deriva del griego martis, que en la lengua profana significa testigo, pero en la terminología teológica este mismo término, ya desde el siglo II y III, designa a una persona que ha dado testimonio a favor de Cristo y de su doctrina con el sacrificio de su vida. Surge entonces el problema de cómo, en un tiempo relativamente breve, el término mártir adquirió este significado tan especial. En efecto, en el Nuevo Testamento, esta palabra aparece con frecuencia en el sentido ordinario de testigo, pero designa sobre todo a un tipo particular de testigos, o sea, a los apóstoles, que pueden testimoniar por experiencia propia la vida, la muerte y especialmente la resurrección de Jesús. Así pues, los apóstoles son los testigos autorizados y, por así decir, oficiales de la misión y de la resurrección de Cristo, sin que el término mismo suponga que dieran testimonio de Cristo, incluso con el sacrificio de sus vidas. La Iglesia, antes de ser una comunidad en la que están presentes los mártires, es ella misma mártir, en sentido pleno. Solo con esta condición puede acoger en sí a los mártires. En efecto, son ellos los que le garantizan que siga creyendo y transmitiendo ininterrumpidamente el Evangelio y la fe a lo largo de los siglos. El martirio es el único criterio verdadero del carácter genuino de la fe. Por esto, ningún creyente que tome en serio su fe puede dejar de pensar que el martirio está en la perspectiva de su futuro. Algunos dicen que existen 2 o 3 tipos de martirio, que se consideran una cruz para el hombre, a saber, martirio blanco, verde y martirio rojo. Martirio rojo se refiere a entregar la vida física, dando testimonio hasta la muerte. El rejo en este caso se asocia con la sangre derramada. El martirio blanco se define habitualmente como el ser perseguido a causa de la fe, pero sin derramar sangre alguna. Consiste en vivir una vida valiente por Cristo, pero sin que le pidan morir por ello. El martirio blanco consiste en que un hombre abandone todo lo que ama por devoción a Dios, aunque allí sufriera ayuno y labores. Y el martirio verde consiste en que a través del ayuno y el trabajo, uno se libere de sus deseos malignos o sufra angustias de penitencia y conversión. Es más específico y se centra en la penitencia y el ayuno extremos por amor a Dios. Este tipo de martirio
se asocia normalmente con los eremitas de Egipto, que influyeron enormemente en el monacato irlandés. Esto explica por qué tantos monjes irlandeses se retiraron a lugares de extrema solicitud y clima severo. En todo caso, el mártir es, como dijimos al comienzo, un signo del amor más grande, un testimonio que se ha puesto en el seguimiento de Cristo hasta el don de la vida para atestiguar la verdad del Evangelio. Oscar Romero era hijo de Santos Romero y Guadalupe Galdames, ambos mestizos. Su padre fue de profesión telegrafista. Estudió primero con claretianos y luego ingresó muy joven en el Seminario Menor de San Miguel, capital del departamento homónimo. De allí pasó en 1937 al Colegio Pío Latinoamericano de Roma, donde se formó con jesuitas. En Roma, aunque no llegó a licenciarse en teología, se ordenó sacerdote. El año siguiente, una vez vuelto a El Salvador, fue nombrado párroco del pequeño lugar de Anamorós, departamento de la Unión, y luego párroco de la iglesia de Santo Domingo y encargado de la iglesia de San Francisco, diócesis de San Miguel. Trabajador y tradicionalista, solía dedicarse a atender a los pobres y a los niños huérfanos. En 1967 fue nombrado secretario de la Conferencia Episcopal de El Salvador, estableciendo su despacho en el Seminario de San José de la Montaña, que dirigido por los jesuitas era la sede de las sedes. 3 años después, el Papa Pablo VI lo ordenó obispo auxiliar de El Salvador. Crítico por entonces de las nuevas vías abiertas por el Concilio Vaticano II, Monseñor Romero no tuvo buenas relaciones con el arzobispo Chávez y González, ni tampoco con un segundo obispo auxiliar, Arturo Rivera y Damas. Movido por aquella postura, cambió la línea del seminario Orientación, que desde entonces disminuyó notablemente su difusión. También atacó, sin demasiado efecto, al externado de San José y a la Universidad Centroamericana, instituciones educativas dirigidas por jesuitas, y finalmente a los propios jesuitas, contribuyendo a apartarlos en 1972 de la formación de seminaristas. Sin embargo, tras haber sido sustituidos los jesuitas por sacerdotes diocesanos y ejercer él mismo como rector, el seminario debió cerrar medio año después. A pesar de esta serie de fracasos, Óscar Arnulfo Romero gozaba del apoyo del nuncio apostólico de Roma y fue nombrado obispo de Santiago de María en 1974. El 8 de febrero de 1977 fue designado arzobispo de El Salvador. Las sucesivas expulsiones y muertes de sacerdotes y laicos, especialmente la del sacerdote Rutilio Grande, lo convencieron de la iniquidad del gobierno militar del coronel Arturo Armando Molina. Monseñor Romero pidió al presidente una investigación, excomulgó a los culpables, celebró una misa única el 20 de marzo y decidió no acudir a ninguna reunión con el gobierno hasta que no se aclarase el asesinato. Así lo hizo en la toma de posesión del presidente Carlos Humberto Romero el 2 de julio de ese mismo año. A partir de ese momento, Monseñor Romero vivió un verdadero calvario, no solo por las amenazas que contra él se hicieron, sino por la injusticia que cabalgaba en El Salvador y que terminaba atropellando, arropando, destruyendo y asesinando a muchos hombres de su pueblo. Finalmente, el 23 de marzo de 1980, Domingo de Ramos,
Monseñor Romero pronunció en la catedral una valiente homilía dirigida al ejército y la policía. Al día siguiente, hacia las 6:30 de la tarde, durante la celebración de una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, fue asesinado en el mismo altar por un francotirador. Ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia, y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción, se revestirá de incorruptibilidad, y permaneciendo la caridad de sus obras, se verán libres de la servidumbre de la vanidad todas las criaturas que Dios creó pensando en el hombre. Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Pero ello, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. Pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. Esta es la esperanza que nos alienta a los cristianos. Sabemos que todo esfuerzo por mejorar una sociedad, sobre todo cuando está tan metida en esa injusticia y el pecado, es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios quiere, que Dios nos exige. Y cuando se encuentra uno, pues, gente generosa como doña Sarita, y su pensamiento encarnado en Jorgito y en todos aquellos que trabajan por estos ideales, hay que tratar de purificarlos en el cristianismo, eso sí, vestirlos de esta esperanza del más allá, porque se hacen más fuertes, porque tenemos la seguridad que todo esto que plantamos en la tierra, si lo alimentamos en una esperanza cristiana, nunca fracasaremos, lo encontraremos purificado en ese reino donde precisamente el mérito está en lo que hayamos trabajado en esta tierra. Yo creo que será aspirar en balde a horas de esperanza y de lucha en este aniversario. Recordamos pues con agradecimiento a esta mejor generosa que supo comprender las inquietudes y esfuerzos de su Hijo y de todos aquellos que trabajan por un mundo mejor, y supo también poner su parte de granito de trigo en el sufrimiento. Y no hay duda que esta es la garantía de que su cielo tiene que ser también en la medida de este sacrificio y de esa comprensión que falta a muchos en este momento, en el Salvador. Yo les suplico a todos, queridos hermanos, que miremos estas cosas desde el momento histórico, con esta esperanza, con este esfuerzo de entrega, de sacrificio, y hagamos lo que podamos. Todos podemos hacer algo, desde luego un sentimiento de comprensión. Esta santa mujer que estamos recordando hoy, pues,
no pudo hacer cosas tal vez directamente, pero animando a aquellos que pueden trabajar, comprendiendo su lucha y sobre todo orando, y aún después de su muerte, diciendo con su mensaje de eternidad que vale la pena trabajar porque todos esos anhelos de justicia, de paz y de bien que tenemos ya en esta tierra, los tenemos formados y los iluminamos de una esperanza cristiana, porque sabemos que nadie puede parar siempre y que aquellos que han puesto en su trabajo un sentimiento de fe muy grande, de amor a Dios, de esperanza entre los hombres, pues todo esto está redundando ahora en esplendores de una corona que ha de ser la recompensa de todos los que trabajan así, regando verdades, justicia, amor, bondades en la tierra, y no se queda aquí, sino que purificado por el Espíritu de Dios, se nos recoge y se nos da en recompensa. De esta Santa Misa, pues, esta Eucaristía es precisamente un acto de fe. Con fe cristiana, parece que en este momento la voz de diatriba se convierte en el cuerpo del Señor que se ofreció por la redención del mundo, y que en ese cáliz el vino se transforma en la sangre que fue precio de la salvación. Que este cuerpo inmolado y esta sangre sacrificada por los hombres nos alimente también para dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Unámonos pues íntimamente en fe y esperanza a este momento de oración por doña Sarita y por nosotros.